Si estas 7 enseñanzas alquímicas han llegado hasta ti, compréndelo bien. No es una casualidad. Este mensaje no aparece ante cualquiera. Se manifiesta únicamente ante aquellos que están preparados para despertar, para activar el poder cósmico que yace dormido en lo más profundo del alma. Mucho antes que existieran las religiones, antes incluso de las doctrinas o de que se nombrase aquello que hoy llamamos alma, hubo un sabio. Los egipcios le llamaron Tot, los griegos, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, mediador entre lo visible y lo invisible, heraldo de las estrellas. Fue él quien dejó inscrito, en una sola tabla de esmeralda, los códigos que revelan cómo transmutar la conciencia en poder. Pero advertimos, lo que Hermes registró no fue teoría, ni alegoría vacía, sino práctica espiritual. Fue un mapa de transmutación interior. Estas enseñanzas han sido custodiadas durante milenios, y si hoy resuenan en ti, es porque el ciclo de tu viaje se ha activado. No todos pueden oír esta llamada. La tabla de esmeralda habla en silencio. Sus palabras no gritan, susurran. Se revelan solo a quienes han aprendido a escuchar con algo más profundo que los oídos. Si has llegado hasta aquí, si esta voz te alcanza, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Esta tabla no es un objeto perdido en la historia. Es un campo de sabiduría, una frecuencia que se enlaza directamente con la memoria del alma. Al sintonizar con ella, algo resuena. No es un conocimiento intelectual, es un reconocimiento, como si, en lo más hondo de tu ser, siempre lo hubieras sabido, pero lo hubieras olvidado. Y ese olvido, no lo olvides, forma parte del velo de la encarnación. Al nacer, atravesamos ese velo, olvidamos quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Pero el alma no pierde la memoria, simplemente aguarda el momento propicio para recordarlo. Y cuando ese instante llega, nada vuelve a ser igual. Comienzas a cuestionar, a percibir que hay algo más allá de la rutina, del deber, de las apariencias. Esa inquietud, lejos de ser una perturbación, es la primera señal de que la memoria está regresando. La tabla de esmeralda se manifiesta ante los que están listos para ver más allá de lo evidente, para soltar verdades heredadas, para oír lo que solo el silencio puede decir. Es, en cierto modo, un espejo sagrado. No refleja tu rostro, sino tu potencial, aquello que ya eres en esencia, pero aún no has encarnado. Y si hoy se te ha revelado, no es por azar. Si algo se agita ahora en tu interior, un calor sereno en el pecho, un estremecimiento sutil recorriendo el cuerpo, atiéndelo, porque así comienza, con una vibración, una reminiscencia, una presencia que siempre estuvo ahí, pero que ahora empieza a emerger. Estas 7 enseñanzas no están aquí para enseñarte nada nuevo. Están aquí para recordarte lo que tu alma ya sabe. No estás aprendiendo, estás recordando lo que te pertenece desde siempre. Primera enseñanza. El cuerpo es tecnología cósmica. Lo que llamas cuerpo es, en verdad, un instrumento de una complejidad sagrada, prestado por la creación, una tecnología viva, tejida con átomos y estrellas, diseñada para que la conciencia pueda moverse, expresarse y experimentar el mundo material. Pero hay algo más profundo aún. El cuerpo no eres tú, es el atuendo de tu espíritu. El alma viste el cuerpo de forma temporal
y como todo ropaje, un día será dejado atrás. Esta fue una de las primeras verdades reveladas en las escuelas herméticas. Los antiguos alquimistas contemplaban el cuerpo como un vaso sagrado, pero jamás lo confundieron con su contenido. Dentro de este vaso arde el verdadero fuego, la chispa divina, aquella que no nace ni muere, aquello que llamamos alma, durante siglos. Los grandes maestros espirituales han advertido del mayor error de la humanidad: identificarse con la forma, confundir la apariencia con la realidad, el cuerpo con el ser, la profesión con el propósito, los títulos con la identidad. Todo eso es transitorio, y lo que es transitorio pertenece al dominio de la ilusión. La alquimia comienza justamente ahí, en el instante en que uno se mira al espejo y se pregunta con radical honestidad: ¿quién soy? Más allá de la imagen que contemplo, el cuerpo está al servicio de la conciencia, y no al contrario. Es un templo, sí, pero un templo solo cobra sentido si hay presencia viva en su interior. Sin el alma, el cuerpo no es más que materia inerte, y aún con el alma presente, si ésta permanece dormida, el cuerpo se convierte en prisión, una celda con ventanas, que simula libertad pero limita la percepción de lo real. Los alquimistas comprendieron esto de forma práctica. Por eso hablaban del fuego oculto. Ese fuego es la energía vital, la fuerza cósmica que anima cada célula, cada átomo, cada respiración. Cuando este fuego está activo y consciente, el cuerpo se convierte en canal, vibra en sintonía con los planos sutiles. Pero si se ignora, el cuerpo cae en sopor, y con él, la conciencia también duerme. La tabla de esmeralda no se dirige al cuerpo, sino a la conciencia que se oculta tras los ojos. Habla al ser invisible que observa en silencio. Y si tú has comenzado a sentir que hay algo más allá de la piel, más allá del pensamiento, más allá de la reacción automática, entonces ese fuego ya ha comenzado a resplandecer. Enseñanza segunda. La estructura del tiempo es cíclica y alquímica. Cuando esta conciencia despierta, todo comienza a transformarse, incluso tu percepción del tiempo. Porque cuando el alma se reconoce a sí misma como esencia eterna, ya no puede aceptar la visión del tiempo como una línea recta entre el nacimiento y la muerte. Esa concepción es limitada, útil solo para quienes viven atrapados en la materia y el calendario. Hermes enseñó algo radicalmente distinto. El tiempo no se mueve. El que se mueve eres tú. El tiempo es un campo vibratorio fijo, una espiral viviente donde todas las experiencias coexisten en distintas capas de realidad. El pasado, el presente y el futuro no están separados por muros, sino por frecuencias, y cuando la conciencia se eleva, puede atravesar esas capas como quien camina por habitaciones distintas de una misma casa. Los alquimistas sabían esto. No se limitaban a meditar o estudiar símbolos. Navegaban por el tiempo. A través de prácticas precisas, accedían a memorias de otras encarnaciones. Recuperaban conocimientos olvidados. Sanaban traumas anclados en otros ciclos. E incluso anticipaban lecciones futuras. No era magia ni superstición, era ciencia espiritual, una tecnología interior accesible solo a quienes dominaban el arte de salir de la ilusión lineal. El tiempo cíclico es la clave de la transmutación, porque al comprender que todo se repite en espirales, reconoces que vives patrones que han estado repitiéndose durante siglos, quizás milenios. Atraes las mismas situaciones, los mismos desafíos, los mismos bloqueos. Y de pronto lo ves claro, nada es casual.
Todo está ofreciéndote una nueva oportunidad para actuar de manera distinta, para romper el ciclo, para elegir una nueva respuesta y reescribir tu historia. Desde la visión hermética, cada ciclo es una ocasión para refinar tu oro interior. El tiempo no es enemigo, es espejo. El ciclo no cesa hasta que es visto con ojos nuevos. Esa es la clave. Una lección se repetirá bajo distintos rostros hasta que sea integrada con plena conciencia. Y cuando eso sucede, el ciclo se disuelve, la enseñanza se asimila y comienza una nueva espiral, más alta, más lúcida, más alineada con el ser. Esto es la alquimia del tiempo. No se trata de controlar los días, las horas o los acontecimientos, sino de volverse lúcido dentro de la espiral, de recordar que no estás atrapado en una línea recta. Caminas dentro de una espiral viva, y en cualquier momento puedes optar por elevarte a un nuevo nivel. Enseñanza tercera. El caos emocional precede a la enfermedad física. A medida que asciendes en la espiral, comprendes que lo que realmente te retiene no son los eventos del pasado, sino las emociones no procesadas que quedaron atrapadas en ellos. La ira reprimida, el miedo negado, la culpa arrastrada como si fuera una penitencia invisible, todo ello conforma lo que los antiguos llamaban densidad vibratoria. Y es esa densidad la que, poco a poco, comienza a modelar el cuerpo desde dentro. Hermes fue claro al respecto. Las emociones son fuerzas creativas. No son reacciones pasajeras, sino fuerzas con forma, peso y frecuencia. Interactúan con el cuerpo como el fuego con el metal. Y cuando estas fuerzas están desequilibradas, generan distorsiones que, con el tiempo, se manifiestan como dolencias físicas. Lo que hoy llamamos síntomas es tan solo la corteza exterior de un proceso que comenzó mucho antes, en las regiones sutiles del alma. Los alquimistas verdaderos lo sabían. Por eso, antes de cualquier obra externa, comenzaban con la purificación interior. Silencio, ayuno, retiro, meditación. No huían del mundo, despejaban el terreno, porque sabían que ninguna sustancia puede ser transmutada si está contaminada. Y en el laboratorio interior del ser humano, la materia prima más densa es la emoción no resuelta. Cada emoción no integrada es como una información vibratoria congelada. Un trauma no sanado sigue vibrando aunque haya sido olvidado por la mente consciente. Y esa vibración crea patrones, reacciones automáticas, defensas que no protegen sino que aíslan. La energía vital, al no fluir libremente, comienza a estancarse, y donde hay estancamiento, la enfermedad física se aproxima. La medicina moderna apenas empieza a rozar este saber ancestral con el término psicosomático. Pero Hermes lo enseñó hace milenios. Los alquimistas fueron más lejos. Descubrieron que al observar las emociones sin juicio, se empieza a disolver esa densidad. Al aceptar el dolor, al respirar dentro de la ira, al abrazar el miedo, se rompe el ciclo de repetición inconsciente. El veneno se convierte en medicina. La prisión se vuelve llave. La verdadera sanación comienza allí donde la emoción es reconocida como energía. Y cuando esa energía vuelve a fluir, el cuerpo responde. La mente se silencia y la realidad exterior se transforma. No por magia,
sino porque tu campo vibratorio ya no lleva el peso del pasado. Ya no repites, vuelves a crear. Enseñanza cuarta. La palabra como código cósmico. Cuando la energía vuelve a fluir libremente, algo más sutil comienza a ocurrir. Te vuelves más sensible a las frecuencias invisibles que sostienen la realidad. Empiezas a intuir que el universo no está hecho de objetos sólidos, sino de vibración. Y en ese campo vibratorio, el sonido ocupa un lugar sagrado. Para Hermes, el sonido no era una manifestación sensorial cualquiera. Era una clave. Enseñó que la creación comenzó con la palabra, no solo en un sentido religioso, sino como un principio vibratorio. Todo lo que existe surgió de un impulso sonoro primordial, una frecuencia original que ordenó el caos y dio forma a lo invisible. Y el ser humano creado a imagen del cosmos posee esa misma capacidad de crear mediante la voz. Los antiguos sabían esto, por eso recitaban mantras, salmos, cantos sagrados, no por costumbre ni devoción vacía, sino porque conocían el poder vibratorio de la palabra. No era superstición, era ciencia espiritual. Los antiguos no entonaban cantos sagrados por devoción supersticiosa, sino porque comprendían algo que apenas hoy estamos redescubriendo: el tono justo, expresado con intención pura, reorganiza el campo vibratorio que lo rodea. La voz humana, cuando se alinea con el corazón y el espíritu, tiene el poder de abrir portales, disolver bloqueos y transformar la materia invisible de la realidad. Cada palabra que pronuncias porta una frecuencia, y esa frecuencia tiene consecuencia. Las palabras dichas con ira contaminan el campo. Las palabras sinceras sanan. Las palabras pronunciadas desde el amor expanden la vibración. La palabra es una herramienta de creación constante, y muy pocos comprenden hasta qué punto están moldeando su existencia simplemente con lo que repiten, una y otra vez. El alquimista, antes de aprender a hablar, se entrenaba en el silencio, porque sabía que hablar sin conciencia es desperdiciar energía creadora, y que una sola palabra verdadera, dicha desde el centro del ser, puede mover estructuras que ni años de esfuerzo lograrían alterar. La tabla esmeralda nos invita a entonar el canto de la libertad, no en un sentido literal, sino en vibrar una frecuencia coherente, elevada, alineada con el todo, porque esa vibración se propaga, y al propagarse, reestructura la realidad. No necesitas entender el cómo, solo emítela con pureza. El sonido conoce el camino. Enseñanza 5. La curvatura del espacio libera la conciencia. Al comprender que el sonido estructura la realidad, comienzas a intuir algo aún más profundo. El espacio también responde a la conciencia. La materia no es tan sólida como aparenta. Todo lo que vemos se mueve, vibra, pulsa. Hermes lo expresó mucho antes de que la ciencia moderna lo descubriera. Moverse en ángulos genera limitación, pero moverse en curvas engendra libertad. Para él, el espacio no era un vacío estático, sino un organismo vivo moldeado por la conciencia que fluye a través de él. Cuando insistes en caminar por senderos rectos, forzados, lineales, estás operando desde la mente condicionada, esa mente que busca control, previsibilidad, lógica. Pero el espíritu no se mueve así. El espíritu danza en espirales, fluye en curvas, se expresa en patrones vivos que honran el ritmo de lo invisible. Los alquimistas antiguos sabían esto profundamente. Por eso construían templos con cúpulas y arcos, trazaban mandalas circulares,
Usaban espejos curvos para observar lo que no puede verse directamente. Ellos sabían que la curva revela lo que la línea recta oculta. La curva representa el camino de la sabiduría intuitiva. El viaje del alma que confía en el fluir, no en reglas fijas. Caminar en curvas es liberarse de la prisión del pensamiento binario. Es soltar la rigidez del sí o el no, del bien o el mal, del principio o el fin. La curva enseña que todo tiene ritmo, que toda expansión implica un repliegue, que todo camino verdadero incluye bucles, desvíos, silencios y esperas. Es en ese movimiento espiralado donde la conciencia se expande sin ruptura, sin esfuerzo. ¿Lo has notado? Los ciclos de la naturaleza se expresan en curvas, el movimiento de los planetas, el crecimiento de las plantas, el remolino del agua, la espiral de una galaxia. Nada en el universo se mueve en línea recta. La línea recta es artificial, es una invención de la mente separada. La vida real se despliega en curvas. Y cuando comienzas a caminar en armonía con este principio, todo cambia. La ansiedad se disuelve, la rigidez interior se suaviza. La conciencia, finalmente, recuerda cómo fluir. El camino ya no es una carrera, es un viaje viviente. Ya no necesitas conocer el destino, porque confías en la inteligencia del movimiento. Y en esa rendición, tu conciencia se libera. Enseñanza 6. La Tierra es un ser vivo y tú eres parte de ella. A medida que aprendes a fluir a través de las curvas del espacio, algo más profundo comienza a emerger. Dejas de verte como un individuo aislado. Comienzas a sentir, no a pensar, a sentir que formas parte de algo inmensamente mayor. La separación entre tú y el mundo se diluye. La Tierra deja de ser un lugar donde habitas y se revela como lo que siempre ha sido. Un ser vivo, pulsando con la misma energía que vibra en ti. Hermes lo enseñó hace milenios. La Tierra no es una roca muerta flotando en el vacío. Es un organismo consciente. Ella respira, siente, responde. Se transforma sin cesar, como tú. Y más aún, todo pensamiento, toda emoción, toda elección hecha con presencia afecta su campo vibratorio. En este sentido, la alquimia nunca fue un acto solitario. Siempre ha sido un diálogo sagrado entre el ser humano y el planeta. Los alquimistas lo llamaron alquimia planetaria. Comprendieron que al transmutarse a sí mismos, también transmutaban a la Tierra, porque todo está entrelazado. Así como las células conscientes pueden sanar un cuerpo, los seres humanos despiertos ayudan a sanar el campo de la Tierra. Sus prácticas, meditaciones, mantras, rituales con los elementos no eran ejercicios personales. Eran ondas vibratorias que tocaban los centros energéticos del planeta. Y lo inverso también es cierto. El dolor de la Tierra resuena en el ser humano. Cuando los ríos enferman, lo sentimos en el cuerpo. Cuando los bosques arden, algo se rompe en el alma. Aunque muchos no lo perciban conscientemente, esa desconexión genera angustia, vacío, desorientación, porque fuimos creados para vivir en comunión con ella. Somos partes de un mismo organismo. Esta conexión no requiere creencia, requiere presencia, caminar descalzo, tocar un árbol con intención, agradecer el agua que te purifica, silenciar la mente para escuchar el ritmo que asciende desde la Tierra. Porque la Tierra habla, pero habla en frecuencia,
Y aquellos que han aprendido a escuchar con el cuerpo, comprenden. Cada acto de reconexión despierta algo que dormía, y cuando tú te realineas con ella se realinea contigo. Enseñanza 7. El patrón de la flor de la vida conecta todo, y cuando esa escucha profunda se asienta, la percepción se expande aún más. Empiezas a ver que detrás de cada forma viviente, cada hoja, cada célula, cada átomo hay un diseño invisible que sostiene la creación. Hermes lo llamó la flor de la vida, un patrón geométrico tan antiguo como el universo, repetido infinitamente en cada escala de existencia. La flor de la vida no es solo un símbolo estético tallado en templos o estructuras sagradas. Es una estructura energética viva. Un código primordial. Cada círculo se entrelaza perfectamente con el siguiente, formando un campo de armonía e interconexión. Y es a partir de ese patrón que la materia toma forma. Los antiguos sabían que donde hay geometría sagrada, hay orden vibratorio, y donde hay orden, la vida florece. Los alquimistas estudiaban esta figura no con los ojos del matemático, sino con la visión del espíritu. La contemplaban como quien contempla un espejo de lo invisible. Sabían que la flor de la vida revelaba cómo el espíritu se manifiesta en la materia, cómo lo invisible se hace visible, cómo el sonido se convierte en forma. Y al alinear su conciencia con ese diseño, algo dentro de ellos también se reordenaba. Así es como reprogramaban la realidad, no forzando el mundo exterior, sino ajustando la vibración interior hasta que ésta resonaba con el patrón sagrado de la creación. El patrón de la creación. La flor de la vida era su brújula. Cuando los antiguos se sentían perdidos, volvían a ella, la contemplaban, respiraban con ella, sentían su vibración, y entonces el caos comenzaba a ceder ante la armonía. Este patrón no está fuera de ti, habita en la organización misma de tus células, en la geometría de tu campo energético, en el ritmo sagrado de tu corazón. Cuando logras silenciarte y observar con atención, empiezas a notar que toda la vida sigue una inteligencia invisible. Nada es azaroso, nada está aislado. Todo encaja con una precisión delicada, como si el universo danzara una melodía que solo el alma puede oír. Y cuando esa melodía silente comienza a sentirse, algo dentro de ti ya no puede volver a ser como antes. Lo que ha sido visto no puede ser ignorado. Lo que ha sido recordado no puede volver al olvido. La conciencia que ha cruzado los velos no regresa igual. Vuelve despierta. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje. Ya no estás leyendo esto como un observador curioso, porque quien solo busca habría detenido su camino a mitad del trayecto, pero tú seguiste. Has atravesado 7 capas de conocimiento transmitidas por una conciencia que hablaba más allá del tiempo. Y ahora que has escuchado, ahora que has tocado esta frecuencia, algo en ti necesita responder, pero no con más ideas, sino con presencia, con práctica, con acción vibracional, porque el llamado no es a entender, es a aplicar. La alquimia no es un concepto, es un sendero, y ahora eres parte de él. Quizás ya lo habías sentido antes. Esa certeza sutil de que el mundo visible no lo explica todo, de que hay algo más, esperándote al otro lado del velo. Pues bien, la tabla esmeralda no ha venido a enseñarte algo nuevo, ha venido a confirmar lo que tu alma ya sabía, y ahora que el fuego ha sido reencendido, necesita ser alimentado.
Tú eres el nuevo alquimista, no porque domines fórmulas o símbolos, sino porque elegiste mirar hacia adentro, para transmutar el miedo en claridad, la densidad en luz, el pensamiento en silencio. Has sido llamado porque algo dentro de ti lleva la chispa, y esa chispa, una vez activada, transforma no solo tu realidad, sino todo lo que te rodea. La tabla sigue viva, no está en un museo, ni en piedra. Está en cada respiración consciente, en cada palabra pronunciada con verdad, en cada gesto de reconexión con el todo. Ella pulsa dentro de ti, y cada vez que la recuerdas, un nuevo ciclo comienza. Antes de partir, hay algo importante esperándote. En el primer comentario fijado, encontrarás un libro esencial para quienes desean profundizar en lo que aquí se ha compartido. El Kybalion. Una obra clásica que revela los principios ocultos de la tabla esmeralda y su aplicación práctica. Y si este contenido ha resonado contigo, si has sentido algo moverse en lo más profundo, y deseas apoyar este canal para que este conocimiento siga expandiéndose, también encontrarás un enlace directo para contribuir. Tu sola presencia ya es una fuerza, pero si eliges apoyar, será muy bien recibido. Nos vemos en el próximo video. Haz clic en la pantalla. Allí te estaré esperando.